Yo titulé el mensaje de hoy, ¿qué puedo esperar del 2018? Y siempre que termina un año, desde hace muchos años, como 10 años aproximadamente, la última semana del año, la dedico para poder revisar metas que me puse en el transcurso del año, que por cierto, alguien me hizo esta sugerencia y creo que es muy importante. Mira, te quiero sugerir en el nombre de Jesús que cuando vengas a la reunión, tomes notas. Acostúmbrate a tomar notas, ya sea en tu teléfono o notas con pluma y papel, porque eso te va a ayudar en la semana a recordar lo que se habló y cosas que puedas hacer o algún tip que por ahí Dios te quiera hablar en tu vida. Hay una estadística que dice que después de 72 horas olvidamos todo lo que oímos. Y a veces me ha pasado a mí que vamos a una reunión a la iglesia o una buena predicación y todos en la comida bien eufóricos, ¿no? Sobre todo mi suegra, que la extraño mucho. Entonces, todos bien eufóricos, no, qué chida estuvo la predicación, increíble y padrísimo. ¿Y de qué se trató? Pues el pastor habló de Dios. Sí, pero ¿qué onda con él? ¿De qué se trató la predicación? Pues no me acuerdo. Entonces es muy padre que te puedas llevar notas para que durante la semana puedas profundizar. Bueno, tengo una rutina, termina el año, yo tomo mis notas en donde establezco mis metas y no soy el mejor para hacer metas, no soy experto, pero sí soy muy bueno para hacerlo porque lo he hecho durante 10 años y algunas de las cosas que yo reviso también es ¿qué errores cometí? Por ejemplo, tengo un apartado que dice ¿qué errores cometí? ¿Qué aciertos cometí? Y apunto, me equivoqué en esto, la regué en esto, en esta parte. Por ejemplo, una meta que no logré de este año pasado fue que yo me había propuesto estar una vez al mes solos con uno de mis hijos, tengo 3, y no lo logré. Entonces, pero bueno, estaba en mi trabajo de metas y siempre reviso mis metas y después establezco mis metas del siguiente año. Por ejemplo, una meta del año pasado ministerial, divido mis metas en familiares, ministeriales, personales y ministeriales. ¿Ya dije? Familiares, personales, económicas. Son personales, familiares, económicas y ministeriales. Es que no traigo eso porque no voy a hablar de eso, nomás es mi introducción. Entonces, una meta ministerial fue abrir en el 2017 una segunda reunión. Y aquí estamos. Por ahí de septiembre, octubre abrimos esta reunión, agosto, finales de agosto, septiembre. Entonces, también paso un tiempo para poder orar. Y trato de buscar a Dios y pues de preguntar qué es lo que Dios quiere hacer en la iglesia, sobre qué debemos de movernos, hacia dónde tenemos que avanzar y pues no sé, estaba también dentro de esta parte como que escuchando que es un año en donde el gobierno cambia en México, el presidente, y que son años difíciles y todas esas cosas. Entonces en mi tiempo de oración me llegó un pensamiento así como muy padre y dije, va a ser un año extraordinario. ¿Por qué va a ser un año extraordinario? Porque va a ser un año en el que puedo conocer más a Dios. Y solamente por eso va a ser un año extraordinario. Y creo que Dios me está hablando de 3 áreas importantes para la iglesia para el 2018. Y una de esas áreas es el conocimiento de su palabra. Tú y yo estamos llamados a poder conocer mucho más profundamente la palabra de Dios. Y otra de las áreas es la oración. Es un año en donde tú y yo tenemos que orar con desafío, con valentía, con fe, para poder ver cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que tenemos en nuestro alrededor. Y la tercera parte, Dios me habló de administración. Y cuando hablamos de administración o pensamos en administración, muchas veces inmediatamente pensamos en dinero. No, administración tiene que ver con dinero. Pero ahí en mi tiempo de oración Dios me habló de estas cosas. Dios me habló de administrar el dinero, ciertamente, de administrar nuestro tiempo y de administrar nuestra energía. Y entonces yo dije, pues sí, está muy chido todo este rollo, pero pues nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús, no de un pastor o de un empresario, de una persona exitosa, aunque hay muchas cosas que podemos aprender.
Y entonces Dios me llevó en mi tiempo de oración a analizar un día en la vida de Jesús. Y voy a ir avanzando en cada uno de estos temas y al final voy a terminar compartiendo acerca de un día en la vida de Jesús. Ahora, nunca va a suceder un cambio en tu vida por deseo. Nunca. Siempre los cambios en la vida de una persona suceden por frustración. Yo deseo bajar de peso, no es suficiente. Cuando estás harto, cuando estás enfadado, cuando estás frustrado, cuando ya no te cabe el pantalón, yo les dije en mi casa, nunca más en mi vida entera voy a volver a hacer 36R, porque me quitaba el pantalón y me quedaba una raya roja. Entonces 36R de roja. Okay, les dije, nunca más voy a volver a hacer 36R. Entonces bajé de peso, me compré otra talla y entonces estaba frustrado con mi peso. Nunca vas a querer salir de una actividad pecaminosa o de una adicción hasta que estés harto, hasta que estés asqueado, hasta que ya no puedas más con eso. Y de la misma manera, tú y yo tenemos que estar sumamente inconformes con lo que conocemos a Dios o con lo que lo buscamos en el año pasado para poder desear conocerlo más. Y dice la palabra al principio, lo primero que voy a hablar es conocer su palabra. Mira, hace algún tiempo yo pedí una cita con una persona que admiro mucho y me di cuenta al estar preparando esta predicación que las personas que más admiro son pastores. O sea, si me dieran una cita, te lo prometo, no es broma, no estoy hablando broma. Si me dieran una cita para conocer a Justin Bieber, pues, y me dijeran que va a estar en Los Ángeles la próxima semana, y como él va a la iglesia en donde el pastor de Justin Bieber es amigo de nosotros, y entonces hiciera una comida y me invitaran, pues la verdad a lo mejor no iría, honestamente. Pero si me dijeran que si puedo ir a la cita con el pastor de Justin Bieber, que es Judah Smith, a lo mejor sí iría. Entonces me di cuenta que personas que admiro son pastores y yo saqué una cita para verme con un pastor que admiro mucho y pedí la cita con muchos meses de anticipación y entonces me dieron la cita y mi esposa me acompañó y le dije, oye, me voy a ir un día antes. No quiero perder la oportunidad de llegar tarde, no quiero que se me atraviese nada en el camino. Llegar tarde a la cita. O sea, no me voy a ir el mismo día de la cita. La cita era a las 12 del día. Viajé un día antes, hice un esfuerzo para poder estar ahí porque me interesaba conocer a esta persona y poder tener un tiempo para platicar. Y esta reflexión la quiero hacer porque ¿qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para conocer a Dios? Cuando queremos conocer a alguien importante, a lo mejor podemos invertir nuestro tiempo, desplazarnos a otro lugar, pagar nuestro dinero, pero yo pienso que la forma en que conozcas a Dios determina la forma como vives. La forma como tú conozcas a Dios va a determinar la forma como vives. Y también pienso que a veces la gente cree en Dios, pero no es cierto. O sea, es como cuando te duele la cabeza y tu abuelita te dice de un remedio que te quita el dolor de cabeza y tú ya sabes, pero no te lo tomas. ¿Por qué no te lo tomas? Pues porque no crees en el remedio. Entonces creemos en Dios y decimos que creemos en Dios, pero no lo conocemos. No vamos a su presencia, no dedicamos tiempo para estar enfrente de nuestra Biblia, para orar. Entonces es algo muy teórico, nada más es teórico, no es algo real. Y segunda de Timoteo, esta cita es muy popular en la palabra de Dios, voy a hablar un poco de ella. Dice, segunda de Timoteo 3 del 15 al 17, dice, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado por sabiduría, te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. A través de las escrituras se nos da la sabiduría y sabemos que la salvación viene por confiar en Él, no por hacer cosas buenas, no por obras, no por portarme bien. Esa es una parte, pero mira lo que dice además, o sea, oye, ¿ya confiamos en Jesús? Sí.
Ya somos salvos, sí, pero ahí no se termina lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y dice adelante, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, la palabra para quiere decir que la escritura de Dios, que es su palabra, que es inspirada por Él, tiene un propósito, tiene un destino, está ahí para algo. ¿Sí? Cuando se te poncha la llanta en el carro, tú traes un gato. El gato es para cambiar la llanta cuando está ponchada. No te sirve para cuando se te queda el carro sin batería. Tiene un destino, tiene un uso específico. La escritura de Dios es inspirada por Él y es para enseñarnos lo que es la verdad, primero. La escritura de Dios es útil y está ahí para enseñarnos lo que es verdad. Vivimos en un mundo en donde todo pretende ser verdadero. Entonces de repente entramos a polémicas, ¿no? A discusiones. No, y que esto, y que el término psicológico, que esto se debe de hacer así o de esta manera, o las cosas deben de ser así. Y entonces muchas veces mi respuesta cuando no conozco de algún tema es: voy a investigar qué dice la palabra de Dios acerca de esto, porque yo debo de vivir conforme a lo que la escritura enseña, y esa es mi verdad, porque yo he decidido creer en Dios. Luego dice además que nos sirve y es útil y es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y esto es algo que es muy desafiante, es algo que nos debe de incomodar, porque yo siendo pastor debo de entender que hay algo que está mal en mi vida todavía hoy, igual que en tu vida. No porque conozcamos a Dios o porque seamos cristianos o leamos nuestra Biblia o vengamos a una iglesia quiere decir que ya no hay nada que cambiar. La escritura dice también que nos va a hacer lo que está mal en nuestra vida. Es un espejo en el que tú y yo nos podemos reflejar. Pero si nunca vamos a la escritura, si nunca vemos lo que habla acerca de lo que debo de cambiar, ¿cómo podemos pretender que cambie nuestra vida? El día de hoy, el devocional del tiempo de ayuno y de oración habla de: examina, oh Señor, mi corazón y ve si hay algo mal en él para que pueda cambiarlo. Y luego orar a Dios para que Él lo pueda hacer en nuestra vida. Entonces yo tengo que ir a la escritura y tengo que darme cuenta a veces lo monstruo que soy y pedirle a Dios su intervención para que yo pueda cambiar, o lo desorganizado que soy, o cosas que están en la Biblia que no creo, nada más creo unas pero no creo otras, etcétera. También dice que nos corrige cuando estamos equivocados. Tú y yo podemos tener enseñanzas de nuestra familia, de tradición. Por ejemplo, Sara está desarrollando un tema en el que va a hablar acerca de los ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Porque gente, no, porque tu carta astral o que el zodiaco, o algunos, me platicaba Sara que algunas personas mandan ángeles por WhatsApp, ¿no? Te mando unos ángeles. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? Platicábamos Sara y yo con unas personas la semana pasada hablando de celos. Los celos, dice la Biblia que los celos son un fruto de una actividad demoníaca. Y no son algo que Dios esté de acuerdo con ello. Y luego el 17 dice que Dios la usa para preparar y para capacitar, y en el idioma original dice para completar, para que tú puedas madurar, dice para que Él pueda preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, lo primero que yo quisiera animarte en este año es a que leas tu Biblia. Y hablando de metas, este año no pude hacer mis metas, siempre las hago, los últimos 10 años las termino de hacer antes de que empiece el siguiente año. Y sentí que Dios me detuvo. Y tengo una sola meta, aunque probablemente después apunte algunas otras cosas. Pero mi meta de este año es conocer más a Dios. Mi meta es poder tener tiempo para estar en su presencia. Si yo puedo estar ahí, mi vida va a ser alucinante. Va a ser increíble, no va a ser perfecta, no quiere decir que no pase pruebas, no quiere decir que no experimente dolor, pero va a ser alucinante aún en medio del dolor,
porque sé que Él me acompaña, sé que Él me anima, sé que me puedo resguardar en Él, sé que Él me ama. Una cosa es amar a Dios, otra cosa es sentir su amor en tu vida. Y únicamente experimentando su presencia lo vamos a poder experimentar, lograr y obtener. Ahora, la segunda parte en donde Dios me habló fue acerca de la oración. Y Jesús necesitaba orar y Él llevaba una vida de oración. Hay demasiadas citas en la Biblia que hablan acerca de la oración. Orad sin cesar, que ya fue una de las que vimos en el devocional. El Padre Nuestro, cuando los judíos vieron a Jesús en la forma como se comunicaba con su Padre, le dijeron: enséñanos, nosotros queremos también hacer eso. Y los judíos de esa época eran hombres religiosos que sabían hacer rezos, que sabían tener plegarias, pero vieron algo diferente. Vieron algo como que era más genuino, por decirlo en algunas palabras. Y esto es algo muy importante. Mira, creo que a veces nos identificamos con términos muy comunes. Cuando hablamos acerca de oración, muchas veces es como algo que ya hemos oído demasiado en nuestra vida, a veces incluso antes de llegar a Cristo. Es un término ya como muy común y no le damos como la importancia o no logramos entender. Yo quiero que pienses en esto. Sería muy importante para muchos de nosotros a lo mejor poder tener acceso a tener una cita con un gobernador o con un presidente. Eso sería chido también, ¿no? Y más si tenemos un problema, ¿cierto? Si tuviéramos un problema personal en nuestra vida o tuviéramos una necesidad grande, a lo mejor quisiéramos poder ir a hablar con un gobernador o con un presidente. Cuando yo estaba meditando en la oración, pensaba y decía: creo que muchas veces no hemos comprendido el significado de poder hablar con Dios. O sea, imagínate que tú te puedes poner en tu coche o en tu cuarto o en tu baño o en algún lugar con calma a hablar con Dios. Piensa en esto, con cuidado. O sea, yo me puedo levantar, puedo ir a mi lugar de oración, de estudio y puedo orar y hablar con Dios. Dios que es ilimitado, Dios que es poderoso, Dios que es suficiente, Dios que es omnipotente, que es omnipresente. Entonces, ¿por qué yo no oro tanto como debería de orar? Y pocas veces me vas a oír hablar acerca del diablo, porque no soy fan del diablo, soy fan de Jesús. Pero ¿sabes? El diablo quiere robarte tu vida. Y piensa en esto es del Espíritu Santo. El diablo quiere robarte tu vida espiritual. Porque si te ribe, fíjate bien, si el diablo no está interesado en robarte tu vida física. Si el diablo te roba tu vida física y eres creyente, te vas al cielo. El diablo está interesado en robarte tu vida espiritual, porque si él te roba tu vida espiritual, vas a vivir como un, perdón por la palabra, pero la quiero usar, no se enojen, como un desgraciado, con falta de gracia. ¿Sí? Cuando el diablo en esta semana estudiando mi devocional va con Dios para pedirle que tentara a Job, le dice: tócalo, nada más no le quites la vida ni su salud. Y le pone una recia. Y luego regresa y le dice: oye, pues yo creo que si le toco la salud te va a maldecir. Fíjate en esto. Y entonces le dice: ve y tócale la salud, pero no lo mates. El diablo está interesado en tocar tu vida espiritual para que tú maldigas a Dios, para que vivas una vida desgraciada y sufras. Ese es su único objetivo. Por eso tú y yo tenemos que ser perseverantes. Y cuando yo estaba haciendo esta predicación, pensé en esto. No es una predicación muy buena, espectacular, con términos muy profundos, para nada. Es una predicación demasiado básica, pero es una predicación elemental. Es una predicación esencial. Es una predicación única, es una enseñanza única.
que con esta solita podemos caminar todo el 2018 bien, bien, ir a conocer su palabra, estudiar mi devocional. Si hay una clase el martes, yo debería de estar en esa clase. Si hay un curso alfa, yo debería de invitar personas para estar en el curso alfa. Si la iglesia está haciendo un devocional de 21 días y está ayunando, yo debería de ser parte de eso. Si hay una clase de mujeres en donde van a hablar de principios bíblicos y me van a ayudar en mi espiritualidad, yo debería de estar ahí. Pero a menos de que estés desagusto como estás viviendo, vas a poder lograrlo. La decisión de inscribirte no va a producir nada. Tienes que estar frustrado, tienes que estar un poco hastiado de lo que está pasando en tu vida para que tú puedas producir cambios. Ahora, quiero hablar algo más acerca de la oración. Es el área en donde yo más he luchado, yo personalmente, Armando. Es el área en donde más lucha tengo, en donde más he experimentado oposición, en donde más trabajo me cuesta, en donde me he cansado, me he quemado, me he hartado, etcétera. Pero cuando tú y yo entendemos el por qué, también podemos, como decía Nancy, responder con habilidad, hacernos responsables y entender qué es lo que tengo que hacer. Finalmente, la última parte es la administración. Y voy a hablar de 3 cosas en la administración, como lo dije al principio. La primera es el dinero, diezmos y ofrendas. La segunda es el tiempo y la tercera es la energía. Mira, a veces por experiencias malas de nuestra vida, por iglesias que no han hecho las cosas bien, probablemente llegamos a un lugar y entonces la gente nos habla acerca del diezmo o de la ofrenda, y muchas veces pensamos que lo único que quieren es sacarnos nuestro dinero. Yo lo pensé en algún momento. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando vamos a la Escritura, cuando conocemos acerca de esto y entendemos el principio, increíble las citas de hoy. El principio del diezmo es buscar la bendición de Dios. Un día una persona me preguntó esto y no le supe contestar. Hasta el día de hoy me llegó la revelación y me dijo: entonces, si no diezmo, ¿me va a ir mal? Le dije: no, claro que no. Por supuesto que no, porque hay gente que no diezma y le va muy bien. Pero no le dije la otra parte porque no la sabía, porque no había sido revelada. El diezmo no tiene nada que ver con que me vaya bien. El diezmo tiene que ver con que yo busque la bendición de Dios y yo lo honre y lo ponga en primer lugar en mi vida. Porque de eso se trata. Las ofrendas en la Biblia, todo lo que vemos son para honrar a Dios, para reconocer a Dios. Y es parte de lo que tenemos que ordenar también en nuestra vida. Entonces lo que hacemos aquí es enseñar el principio y después pedirle a Dios que lo revele en tu vida. Veo a muchos jóvenes aquí hoy. Lo mejor que pueden hacer en su vida es ser fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. En esa misma plática que Sara y yo estábamos teniendo la semana pasada con una pareja, Sara empezó a hablarles porque él estaba batallando en el área económica y les dijo: yo me acuerdo cuando mi esposo, hace muchos años, bla, 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 y entonces yo estaba embarazada de Sharon y pasamos un momento muy difícil en nuestra vida. Nos quedamos sin negocio, nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin coches y nos quedamos endeudados. Mi mamá me prestó 20,000 pesos para poder sacar una camioneta Chevy Pickup. Y entonces Armando ya estaba como de 2 años, Sara estaba embarazada con una panza muy grande, porque venía mi niña muy hermosa, que fue la que más grande nació. Y entonces nos subíamos a la Chevy Pickup, le bajábamos el freno de mano, poníamos una almohada, sentaba Armando ahí, que silla de bebé ni que nada, y entonces Sara se subía con su panza y ahí andábamos felices. Hasta jugábamos cuando venía un tránsito: escóndete, hijo, y se escondía. Y fueron tiempos increíbles.
Era más feliz allá cuando no tenía nada y sufría menos que ahora que tengo algunas cosas. Pero ¿sabes cuál es la riqueza de esto? Después de 20 años, para mí no es una teoría, para mí es una realidad en mi vida. Dios está en lo número uno, en mi economía, en mis diezmos y en mis ofrendas. He decidido honrarlo, he decidido buscar su bendición y me ha multiplicado, como dice la palabra, mucho. Pero no se trata, no lo hago por eso, no lo hago por eso. Así que si un principio quiero enseñarles a mis hijos de pequeños es que lean su Biblia, que oren. Estamos haciendo juntos en familia el libro de los 20 días de oración y que tengan una vida administrada correcta. Fin del primer punto. Segundo punto, muy interesante, el tiempo. Tú y yo tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo. Y yo tengo un dicho que me van a tener que perdonar, pero ni modo. Voy a tener que presumir mi Apple Watch. Si tu tiempo está en tus manos y tú no eres capaz de controlar algo tan sencillo, no vas a poder controlar nada más en tu vida. Empezando por la puntualidad. Aquí está, en mis manos. Dios me ha dado un tiempo que está en mis manos. No está en manos de mi esposa ni está en manos de mi hija. Yo puedo echarle la culpa de que no está a tiempo y de que no se bañó rápido. Ya sabes todas esas cosas, ¿no? Que el tráfico, que se me hizo tarde, que hubo manifestación y ya todo eso que... El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, tú y yo. Y tenemos que tener sabiduría para administrar nuestro tiempo. Primero lo primero, mi tiempo de devocional, mi tiempo de oración. Después voy y hago ejercicio saludable. Después tengo que trabajar porque mi familia son muy comelones. Comen mucho, me salen muy caros todos. Luego tengo que también tener un tiempo para estar en la iglesia, para las cosas de la iglesia. Tengo que tener un tiempo para mi familia, tengo que tener un tiempo para mis amigos, tengo que tener un tiempo para divertirme. Y otra cosa bien interesante que he empezado a hacer desde hace ya unos 2 meses tal vez. Muchos de nosotros tenemos un tiempo para dormir, para levantar, perdón. Tenemos una hora para levantarnos, pero no tenemos una hora para dormirnos. Y sería muy interesante que tuvieras una hora para dormirte. Porque si tú tienes una hora para dormirte y descansas bien, al día siguiente vas a estar muy bien y vas a poder rendir y vas a poder ser productivo y vas a traer las ideas de Dios en tu mente y tu vida va a ser muy diferente, va a ser llena de energía, va a ser llena de dinamismo. Y ahorita voy a hablar de lo que hacía Jesús, que es lo que les estoy diciendo. Tenemos que administrar nuestro tiempo con sabiduría. Es el recurso más valioso que tenemos. Y por eso la palabra de Dios también dice que no matarás, porque cuando tú matas a una persona y es pecado, le estás matando el tiempo que Dios le dio. O sea, el tiempo es vida, la vida es nuestro tiempo. Es algo muy valioso y tenemos que orar y pedirle a Dios que nos ayude a administrarlo. Y la última parte de la administración es la energía. Y entonces la energía es igual a comida, a descanso y a esfuerzo. Sabes que todos tenemos cierto nivel de energía y tenemos que aprender a alimentarnos bien. Tenemos que tener disciplinas para alimentarnos bien, para poder cuidar nuestra energía. Tenemos que tener disciplinas para poder descansar bien, para poder tener energía. Por eso Dios hizo la creación y el séptimo día descansó. Si tú estás descansado, vas a ser mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor amigo. Los chistes que cuento los vas a entender más rápido. Vas a traer endorfinas ahí en el cerebro dándote vuelta. Es sumamente importante estar descansados. Y el esfuerzo, tenemos que saber en qué le vamos a poner energía. Mira, algunos tips buenos. Por ejemplo, yo no gasto energía en discutir. No tengo energía para eso.
No tengo energía para ver series en donde se ponen feas las cosas y empieza a salir mucha sangre, y no tengo energía para eso. Yo no tengo energía para escuchar noticias, no me interesa. No me interesa. Yo no tengo energías para pelearme con Sara. Yo rápido me contento con ella. Si la riego, le pido perdón y que le doy un beso, o 2 o 3 o hasta 4. Y si ella me pide perdón, yo rápido la perdono. Yo no tengo energía para estarme peleando con mi esposa en mi matrimonio. Tenemos que utilizar nuestra energía para las cosas que valen la pena, para trabajar, para esforzarnos, para llevar un problema, para llevar una carga, para acompañar a un amigo que está sufriendo, para poder ir y bendecir a alguien. Tenemos que aprender a utilizar nuestra energía. Y un día en la vida de Jesús, me encanta que Marcos 1 empiece así. A partir del versículo 21 voy a leer y con esto voy a concluir. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. O sea, lo primero que Jesús hizo, se levantó, ya estaban los muchachos ahí, me imagino que llegaron a tiempo todos para poderse ir al destino que tenían, y les dijo, vámonos, vamos a Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. El diablo te va a tratar de robar este año que no vengas a la iglesia. Entonces agarré mi agenda y hice una cosa que nunca hago porque estoy bien locochón, ya sabes, y apunté todos los viajes que hice en el año, los apunté. No quiero presumir porque no, luego me regañan, pero fueron muchos. Estuve como en 40 lugares, o 50 tal vez, 40 por lo menos. Y luego conté los domingos que no fui a la iglesia, porque para mí es muy importante. Y solamente 3 domingos en el año no asistí a la iglesia, porque estuve con mi familia de vacaciones fuera de México. Otros domingos no estuve en esta iglesia, pero estuve en otra iglesia predicando. Prediqué como en 6 iglesias fuera de esta. No porque soy pastor, porque amo la iglesia, porque es importante para mí la iglesia, porque necesito a la iglesia y porque el enemigo me va a querer robar venir a la iglesia, porque es el lugar en donde puedo cargar las pilas, en donde me puedo encontrar con Dios. Y aquí vemos que Jesús lo primero que hace es entrar a la sinagoga y comenzar a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Esto me gusta. Aquí hacemos algo completamente diferente a lo que hace la gente religiosa. Totalmente diferente. De pronto un hombre de la sinagoga que gritaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre, sal de este hombre. En el mismo momento el espíritu soltó un alarido. Sería bueno tener como efectos especiales aquí, ¿no? Imagínate el alarido de un demonio saliendo. No, estaría chido. Y entonces le dio convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente. Me brinco al verso 19. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en la cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús. Él de inmediato se le acercó en la cama, le tomó la mano, la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y les preparó una comida. ¿Tú crees que es importante que diga ahí en la Biblia que la señora se sanó y les preparó una comida? Porque nada más podría decir: se sanó la señora y estaba hermosa otra vez. Esa tarde, después de la puesta del sol, llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades, expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios no sabían quién era él, no los dejó hablar. Verso 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario, aislado, para orar. Más tarde Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Él respondió: debemos de seguir adelante a otras ciudades. Acompáñame. Número 1, Jesús se reúne con sus discípulos y se va a Capernaum.
Jesús caminó un promedio de 32 horas, 32 kilómetros diarios. Lo puedes ver en Google Biblia. O sea, googlea ahí más o menos y trata de analizar los lugares. Tengo una información. Él caminó 32 kilómetros diarios promedio. Hizo ejercicio. Número 2, se fue a trabajar, aprovechó su tiempo. ¿Se dieron cuenta lo que hizo primero? Enseñó, sacó a un endemoniado del que estaba en la iglesia. Luego dice que salió de la iglesia y entonces se fue a la casa de Simón y de Andrés y sanó a la suegra, ¿cierto? Y después comió también, se dio un tiempo para comer. Piensa que él era Jesús y seguramente había mucha gente que quería estar con él y que quería platicar con él y que tenía necesidad. De hecho, más adelante vemos que le juntaron a un montón de endemoniados, pero se dio un tiempo para comer. Y más adelante, después de que dice en la tarde, estamos viendo que él está administrando su tiempo también. En la mañana hace una cosa, luego hace otra más un poquito después, luego va y entonces come, y luego en la tarde él sigue haciendo algo más, y entonces se va y le juntan a mucha gente y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. Y luego esta parte del versículo 35 me encanta, dice: a la mañana siguiente antes del amanecer. Si tú estás acostumbrado a levantarte antes del amanecer, puedes entender que para poder lograr eso por lo menos tienes que haber dormido 8 o 7 horas. Si no, no se puede. Antes del amanecer son las 6:30, las 6:40. Yo creo que Jesús podía orar en todas horas, pero vemos que él tenía una metodología. Vemos que él estaba administrando su tiempo. Vemos que él administraba su energía. Él tuvo que dormirse, aunque era el Hijo de Dios, también era hombre, y tuvo que descansar. Y lo primero que hacía en el día era levantarse y apartarse a un lugar para poder pasar tiempo en la presencia de su papá. ¿No es increíble? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Descansar, levantarnos para orar, para estar en la presencia de Dios, para poder platicar con Él, para poder aprender de Él, para poder ser tocados y sanados por Él, y luego ir y trabajar en lo que cada uno hagamos. Si hay mamás aquí que son amas de casa, tienen demasiado trabajo las mamás. Las admiramos y las respetamos. Y si hay mamás solteras, doble más las admiramos y las respetamos, porque aparte de su casa tienen que trabajar afuera. Y luego comió para poder recuperarse, y luego siguió trabajando. Y también vemos que en la comida estaba con sus amigos, conviviendo, compartiendo. Y caminó, hizo ejercicio. Así que quisiera terminar orando y creo que algo de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida este año va a ser eso: conocer su palabra de una manera más profunda, que podamos tener un tiempo para orar y que podamos administrar nuestra vida.